Alternativa Sonora. Código Libre. ¿Qué tal amigos de Código Libre? Gracias por acompañarnos en un episodio más de Resiliencia en Línea. Amigos de Videoplataforma, un saludo muy cordial. Vamos a platicar hoy sobre la nueva ley de aguas nacionales porque es un tema que preocupa a un amplio sector de mexicanos, especialmente productores agropecuarios. En estos momentos están en mesas de negociaciones. En estos momentos que tenemos como contexto, precisamente cierres de carreteras para hacer valer su voz de parte de estos productores, se ha mezclado con otras protestas, otras manifestaciones, legítimas o no. Cada quien juzgará. Hoy les traigo elementos que de repente no conocemos para seguir nutriendo nuestro criterio y tomar los mejores juicios posibles. Tenemos entonces como antecedente esa toma de carreteras y tenemos como antecedente interesante, encontré un reporte del periódico Milenio, no necesariamente simpatizante de la Cuarta Transformación, que publicaron en 2025, este año en julio de 2025, y ellos ya desde ese momento señalaban algunos de los principales beneficiarios de esas concesiones de agua en el país y nos sorprenderíamos, a mí me sorprende de repente enterarme de estas cosas. Me sorprende que la familia de Vicente Fox, expresidente de México, tenga 10 concesiones en San Francisco del Rincón, que Marco Cortés, presidente nacional del PAN, se haya hecho de 2 concesiones de manejo de agua, ni siquiera en Michoacán, de donde es originario y de donde resultó diputado federal y después presidente nacional del PAN y ahora senador plurinominal, claro. eh, Él tiene 2 concesiones, pero en Jalisco, ni siquiera en Michoacán, en Jalisco. Miguel Márquez, ex gobernador de Guanajuato, él tiene 3 concesiones de manejo de agua. Francisco Ramírez Acuña, otro ex gobernador, él tiene otra concesión en Jalisco. Vamos, tal parece que estos cargos les dio a estos personajes la habilidad de darse cuenta de que era importante, de que es importante en términos de negocios contar con estas concesiones de agua, y se las hicieron. En fin, cada quien juzgará si fue mediante tráfico de influencias o es muy legítimo, pero llama la atención porque de repente no se puede llegar a un acuerdo entre esos manifestantes y entre el gobierno federal. Un gobierno federal que está promoviendo precisamente una reforma a esta ley de aguas nacionales. El discurso de Claudia Sheinbaum como cabeza de este gobierno federal es que es por el bien de los mexicanos que se acabe precisamente el tráfico de influencias, que se acabe el negocio de las aguas de México, que a fin de cuentas son patrimonio de México, propiedad de la nación, y están en esa disputa precisamente. Me llama la atención también que este martes 2 de noviembre se entrevista a Heraclio Rodríguez. Él es líder del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, de los principales líderes que están negociando, y él dice: lo que se tiene es que hemos revisado artículo por artículo de esta nueva ley, y lo que se tiene es que venimos negociando desde hace un mes, dice Heraclio, y que las negociaciones terminan este mismo martes 2 de noviembre, y que para el miércoles 3 de noviembre se esperaría que esa comisión que está trabajando, que está negociando con esos productores, apruebe precisamente esos acuerdos, que inmediatamente se vote en Cámara de Diputados, y que incluso ya para fin de semana
Máximo Sábado, dice Heraclio Rodríguez, ya se esté publicando esa nueva ley de aguas nacionales. Así de rápido quiere actuar el gobierno federal. No es nuevo para este gobierno federal, no es nuevo en este gobierno federal que de repente hay cosas que tienen que salir lo más pronto posible porque pueden provocar mucha efervescencia política y entonces lo publican lo más pronto posible. Llamaría la atención entonces que se esté llegando a un acuerdo básicamente ya y que para finales de esta semana, para este sábado 13, ya incluso se tenga publicado en Diario Oficial de la Federación. Es decir, por parte de este líder, al menos, líder del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, para él sus demandas han sido atendidas. Por ejemplo, dice que se respetaría que las concesiones de agua sean heredadas, que sean transferibles, algo que el gobierno federal ya no quería que se diera. Y en fin, que sus medidas, sus demás han sido tomadas en cuenta y que están llegando a un acuerdo que incluso podría salir este martes pasado. Interesante, entonces, eso como contexto. Luego yo les puedo contar algunas cosas que me di la tarea de buscar. Las concesiones de agua, en términos muy globales, les puedo decir que México, desde la dichosa ley, que ahora se cita mucho, la ley del 92 de aguas nacionales, permitió dar el manejo a concesionarios privados precisamente de ese manejo de agua. En términos nacionales, desde entonces en México se han otorgado 527,000, básicamente 527,000 concesiones de agua en el país. Michoacán, de estos 527,000, tiene 27,000 concesiones. Apatzingán, resulta que Apatzingán es el primer municipio que en número de concesiones, me imaginé que iba a salir Morelia por ser una mancha urbana la más grande del estado y entonces demanda muchísima agua, pero no, resulta que el municipio que más concesiones de agua tiene es Apatzingán y que en su mayoría lo usan para la agricultura, no para el desarrollo urbano. La segunda entidad, el segundo municipio que más concesiones tiene, ¿quién creen ustedes? Tampoco es Morelia, es Pátzcuaro. El tercer municipio con más concesiones tampoco es otra vez Morelia, es Uruapan. Entonces, los primeros municipios en número de concesiones son Apatzingán, Pátzcuaro, Uruapan. Y ya por fin en el cuarto lugar aparece como número de concesiones Morelia. Y nada más por no dejar, porque desde este programa nos interesa saber qué pasa en La Piedad. La Piedad tiene 492 concesiones de agua, un número importante, pues está por debajo de Morelia, pero está por arriba de muchos municipios más en número de concesiones de agua. Déjenme decirles solo porque me resulta interesante decirles en Apatzingán, por ejemplo, el uso agrícola de estas concesiones, el 76% va para uso agrícola y 11% para uso urbano. En Pátzcuaro, 78% va para uso agrícola. Son entidades muy, como lo sabemos, como conocemos, muy de uso rural, muy de ambiente rural, y tendría sentido de que el uso del agua entonces en estos municipios sea destinado preferentemente para la agricultura. Y Pátzcuaro, me llama la atención que el uso urbano es muy pequeñito, 6% para uso urbano. Uruapan, también una entidad importante en recursos naturales y recursos agrícolas, 65% va para uso agrícola. Y aquí ya cambia la cosa con Morelia, porque en Morelia el uso agrícola baja sustancialmente a 26% y uso urbano se incrementa a 16%. En fin, interesantes datos, interesantes. La Piedad, 48% de uso agrícola, muy inferior a Apatzingán o a Pátzcuaro o a Uruapan, pero sigue siendo una proporción considerable para el uso agrícola. Y el uso urbano, 20%.
es que ya son ciudades relativamente grandes y entonces el uso del agua es significativo. Para el uso urbano es significativo. Esos datos generales, no estoy desglosando quiénes son los concesionarios. Llama la atención entonces que el mismo Milenio ya saca nombres como Vicente Fox, Miguel Ángel Márquez Márquez, Marco Cortés, Francisco Ramírez Acuña como de esos principales beneficiarios de concesiones, y es algo que ha dicho la presidencia de la República, que varias de esas concesiones no necesariamente están en manos de productores agrícolas, sino que están en manos de acaparadores o de personas que lo único que están viendo es la manera de hacer negocios con el agua, y no necesariamente se están viendo beneficiados los productores del agua, y quiere que eso cambie. La presidenta de la República justamente está pidiendo que eso cambie, está tratando de que eso cambie. Otra cosa que me llama la atención, muy poderosa, poderosa por lo que significa, imagínense ustedes, estamos hablando de productores de agua, agrícolas, productores agropecuarios, y entonces, ¿qué tienen que ver los bancos como concesionarios de agua? Y resulta que los bancos tienen concesiones de agua. Resulta que BBV tiene concesión de agua, de 10 concesiones, tiene 10 concesiones, que Santander tiene concesiones para el manejo de agua, 35 concesiones, que el banco HSBC tiene 25 concesiones de agua, que Banorte tiene 5, Citi Banamex tiene 3, Scotiabank tiene 5, Banco Azteca, propiedad de Salinas Pliego, esa persona que no quiere pagar sus impuestos en México, también tiene concesiones para el manejo de agua, 2 concesiones para manejar 2.2 millones de litros cúbicos. Son cosas ver para creer que los bancos tengan concesiones de agua. Invex tiene 7 concesiones de agua, Banco del Bajío, Monex, Autofin, Bansi, Banco, en fin, otros bancos más tienen concesiones de agua. Por un lado llama la atención eso, que los bancos tengan concesiones de agua cuando su negocio es el crédito. El gran negocio de un banco, de una sucursal bancaria, es captar ahorro para que con ese mismo dinero se coloquen préstamos por los cuales se cobran intereses, y ese es uno de los grandes negocios de esta banca, andar de prestamistas, ¿no? Y cobrarnos las tasas de interés que se les pegue la gana. Pero agua, ¿para qué quieren agua? Pues tal parece que están atentos, están preparándose para un eventual mercado internacional de agua. Eso sería muy lamentable, no es imposible que suceda. Acuérdense que, por cierto, si lo quieren rememorar o ver, si no lo han visto en otro capítulo, hace unos 2 capítulos, hablamos de cosas que a mí me sorprenden mucho. Luego, estos temas no son los míos y por lo mismo me sorprenden. Pero de cuando estaba la primera movilización de tomar de carreteras por las demandas en el precio del maíz blanco. Y en esos momentos dije, en ese capítulo dije que me sorprendía que el precio del maíz blanco estaba en función de 3 indicadores, que uno era en función del tipo de cambio y que otro era en función de en qué precio se cotizaba el maíz blanco en Bolsa de Valores de Chicago. ¿Qué carajos tiene que estarse pensando un agricultor mexicano? Imagínense ustedes de Michoacán preocupándose por en cuánto está la cotización del maíz en la Bolsa de Valores de Chicago. Bueno, es la lógica ahora que quieren hacer para el agua. Y resulta que ya desde el año 2020, en California, en Estados Unidos, ya cotiza un índice precisamente que le pone valor al agua en Bolsa de Valores. Y ese es el asunto, que se quiere titularizar un bien patrimonial, un bien natural, un recurso natural, convertirlo en un activo de fondo de inversión
y cotizarlo en bolsa de valores. Si esto llega a suceder con el agua, imagínense ustedes. Y entonces se entiende perfectamente la lógica de los bancos y se entiende perfectamente la lógica de ciertos actores políticos en México que ven que en esto hay un futuro mercado. Imagínense ustedes entonces, Banco Azteca, ¿por qué tiene 2 concesiones de agua? Pues porque lo pueden convertir en un activo, lo pueden convertir en un título, en una acción, en un título para invertir, para ofrecerlo en bolsa de valores y estar generando con ello especulación, ¿no? A fin de cuentas es especulación. Para los que son pro neoliberalismo, pro capitalismo, dirán que pues, es un negocio maravilloso, perfecto, y que qué esperamos, que por qué no entendemos esta lógica de los mercados. Pero justamente es la posición de la presidenta de México, que como lo dice además la Constitución, nuestra Constitución mexicana, el agua es de los mexicanos, el agua es un derecho de los mexicanos, las mexicanas, es un bien de subsistencia y debemos de tener acceso a él. ¿Y cómo vamos a tener acceso a él si el agua en algunas ocasiones, como vemos, significativas, está en manos de privados? Eso tiene que cambiar, eso es cierto. Y si en estos momentos se está negociando con los productores agrícolas para que ellos también estén tranquilos, pues así hay que hacerlo, así habrá que hacerlo y así hay que hacerse precisamente. Que se queden con toda la tranquilidad de que no se intenta afectar a ellos, sino acabar precisamente con negocios como estos, precisamente, negocios de querer ver el agua como una mercancía de libre oferta y demanda, una mercancía que se especula en bolsa de valores. Y no nos olvidemos, y eso es de sentido común, y este es tan de sentido común que no entendemos cómo es que más bien las personas que promueven este tipo de acciones profundamente capitalistas no entienden que es un bien patrimonial de la humanidad y en este caso de los mexicanos, y que antes de estar vendiendo agua en bolsa de valores hay que garantizar que el agua llegue a todas las mexicanas y todos los mexicanos en todo el territorio del país. Podemos entender entonces por qué las posturas de los productores agropecuarios, pero también me parece por lo que se ve en estos avances en las negociaciones que ellos están entendiendo que no se intenta afectarlos a ellos, sino que poner orden en concesiones que se empezaron a dar desde los años 90, justamente desde que con Salinas de Gortari nos volvimos un país neoliberal o se reforzaron estas medidas neoliberales y se quiso vender el agua como una mercancía, que es el sueño de los neoliberales, que todo sea una mercancía, las medicinas, la educación pública, que todo sea una mercancía y en este caso el agua que sea una mercancía. Y en este caso vamos justamente, yo digo que esa es la posición. Estamos en la búsqueda del rescate del agua como patrimonio de las mexicanas y los mexicanos. Y déjenme decirles en este asunto de la cotización del agua en Bolsa de Valores de California, es la primera iniciativa y es como que el primer ejemplo a ver qué resulta. Y por ejemplo, ¿en cuánto podemos fijar el precio del agua, el valor del agua en Bolsa de Valores? Bueno, los del estado de California en Estados Unidos, pues se aventaron a hacerlo y a tomar experiencia de ello y a ver que siguen innovando como instrumento de inversión. Y entonces les leo la nota de ese momento. En este caso fue una nota de Animal Político del año 2020. Dice respecto del valor del agua, para su entrada a la bolsa de valores, el agua cotizó dentro de un índice llamado, y este es el nombre que le pusieron estos grandes pensadores del neoliberalismo, le llamaron índice del agua Nasdaq Vélez California. Si ustedes quisieran invertir en un activo en California que tenga que ver con el agua, pues habría que buscarlo por ahí. Del grupo financiero, y aquí también manejan el grupo financiero.
Continúa la nota. Con esto establecieron que su primera cotización, que la cantidad de 1.233.000 litros de agua tenga un costo de $486. Y esa es la medida que sacaron para cotizar en bolsa de valores, que 1.233.000 litros de agua cotizara con un valor de $486, que en pesos mexicanos en esos momentos de tipo de cambio eran algo así de 9.830 pesos. Pues son los mecanismos que tiene que se tienen en este capitalismo y que tienen estos grandes pensadores del libre mercado, que están buscando cómo hacemos negocio. Pues el agua la podemos cotizar en bolsa de valores. Oye, ¿cómo la cotizamos? Pues vamos a inventar este mecanismo. Ya hay experiencias al respecto, pues el mismo maíz, por ejemplo, y otros productos agropecuarios y otros productos que son bienes naturales que se cotizan en bolsa de valores. Entonces, a mí me sorprende cuando me entero, pero luego ya no me sorprende tanto. Es como dice el meme, ¿hasta qué? ¿No? Y en este caso, hasta que entender que pues, es un instrumento más que se tecnifica, que se manufactura de este capitalismo que vivimos, que busca formas de generar más dinero, donde la riqueza genere riqueza. Y al interior de los países, pues tenemos también personajes que en esto ven negocio, no lo ven como un recurso patrimonial, lo ven como un negocio, una manera de hacer negocio. Me sorprende cómo es que Marco Cortés, por ejemplo, él dirá que tuvo esa visión, ¿no? Esa inteligencia para ver en el agua un recurso con el cual pueda hacer precisamente fortuna. No solo él, Vicente Fox y el exgobernador Ramírez Acuña de Jalisco, el exgobernador Miguel Ángel Márquez Márquez, que se dan cuenta de que ahí está el negocio y acaparan en este caso ¿qué? Agua para hacer el negocio. Son los datos que les quise proporcionar hoy para que ustedes sigan reforzando sus juicios y a la hora de estar viendo problemas como los que vemos en carreteras, por ejemplo, y vemos si estos problemas se complican, entender por qué se complican, quién está detrás para no querer que se llegue a un acuerdo entre productores agrícolas y el gobierno federal, por qué no quieren que se lleguen a acuerdos, qué intereses se están tocando y sobre todo cómo nos afecta a todos los mexicanos, no solo a los productores del campo, sino a todos los mexicanos y en este caso este punto tan sensible como es el acceso al agua como un bien de la nación, como un bien de los mexicanos, las mexicanas, como un bien simplemente para la subsistencia de las personas. Y entonces yo entiendo muy bien por qué en estos momentos la presidenta de México dijo este es el momento de reformar, esta reforma la tenemos que sacar ya. Se sabe de este tipo de cosas, circunstancias desde hace tiempo, pero ahora es una de las iniciativas que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum. También hemos visto cómo es que con López Obrador se echaron a andar algunas reformas como la reforma judicial y le tocó a Claudia Sheinbaum continuar y terminar con esas reformas. Esta es otra gran reforma importante por lo que estamos platicando y es, digamos, mérito quizá completamente de ella echarse en las espaldas ese paquete y sacar adelante esa reforma. Ella sabe que lo tiene que sacar todavía en estos momentos que está asegurada la mayoría calificada en las dos cámaras de senadores y de diputados, que pronto ya será 2027, las condiciones en Cámara de Diputados y Senadores podría cambiar y perderse quizá la mayoría relativa,
o se puede mantener o incluso ampliarse esa mayoría en esas cámaras. Pero mientras tanto es importante que si en estos momentos la presidenta cuenta con esa mayoría en Cámara de Senadores y Diputados, pues este es el momento para sacar esta y todas las reformas más que ya se han sacado además. Pero esta es una de las de gran calado, una muy importante, y de tenerla ya publicada en Diario Oficial de la Federación será un logro, un gran logro para la presidenta de la República, y yo creo que un logro por el cual sí debemos de sentirnos satisfechos mexicanas, mexicanos, y en este caso productores agrícolas, que tal parece que están siendo complacidos con sus demandas. Y bueno, este es el comentario de hoy y yo les agradezco como siempre que estén abiertos a que les emitamos nuestras opiniones. Ustedes tienen desde luego la última decisión. ¿Cuál es su posición en este caso en problemas como este? Muchas gracias y nos vemos la próxima. Código Libre.